Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro, soy ingeniero de software y te doy la bienvenida a Datum, un espacio donde compartiremos las últimas novedades relacionadas con el mundo del dato. En este primer vídeo, como en muchos otros, trataremos sobre Palantir, una herramienta, un software que es de las más novedosas actualmente en el mercado del mundo del dato. Es importante comentar que en este vídeo no voy a tratar a Palantir desde un punto de vista financiero, es decir, si es una burbuja, si sus acciones están demasiado altas. Tampoco voy a hablar sobre el misticismo que hay alrededor de esta herramienta, si fue la herramienta utilizada para la caza de Bin Laden u otras tantas cosas. Palantir le rodea un gran misticismo, principalmente su uso principal siempre ha sido el sector militar. Debido al sector militar ha habido siempre una alta confidencialidad en todos sus proyectos y es por eso que genera muchas teorías conspiranoicas. Pero en este vídeo vamos a tratar Palantir desde un punto de vista muy técnico y cómo tú, como ingeniero de software, como ingeniero de datos, como analista, como cualquier persona relacionada con el mundo del dato, puede hacer uso de esta herramienta. Lo primero de todo sería hablar sobre qué es Palantir. Bien, Palantir se define como un sistema operativo de los datos y es una definición realmente curiosa. Se refiere a que sobre Palantir se van a construir todas aplicaciones, ya sean analíticas u operacionales de cualquier compañía, siendo Palantir el elemento común de todas ellas y por eso es un sistema operativo. Análogamente como tu sistema operativo Windows, Mac o Linux, el que sea que utilices, gestiona los recursos hardware de tu ordenador para los distintos software que vayas utilizando, Palantir hace lo mismo pero con los datos. Gestiona los datos para administrarse a distintas aplicaciones operativas o analíticas que las vayan necesitando. Antes de entrar en profundidad sobre qué es Palantir, debes de conocer los tipos de producto que ofrece Palantir. El primero de ellos es Palantir Gotham y el segundo es Foundry. Gotham es donde nació Palantir. Y es que Palantir, como ya he dicho antes, se dedicaba principalmente al sector militar. Y es por ello que Palantir desarrolló todo un producto para este sector. Años más tarde decidieron abrir sus sectores, decidieron ampliarse y crearon lo que hoy se conoce como Palantir Foundry. Palantir Foundry fue construido a partir de características extraídas de Palantir Gotham. Y es que Palantir Foundry es donde nos vamos a centrar, ya que Gotham no podemos practicar, no podemos enseñar nada de esta herramienta. Es muy parecida a Palantir Foundry, simplemente con aplicaciones, con una interfaz mucho más ad hoc para ese caso de uso que es el militar. Bien, explicados todos estos productos que ofrece Palantir, debemos de entender que todo vídeo que vaya a hacer a partir de ahora evidentemente tratará sobre Palantir Foundry, ya que es el producto que tú como ingeniero de software, como ingeniero de datos, vas a poder utilizar en la compañía en la que acabes trabajando o por tu cuenta. Seguramente estés pensando, oye, pero ¿por qué utilizar Palantir cuando en el mundo del dato ya tenemos muchos productos como son Databricks o más recientemente Snowflake? Y la razón es muy sencilla y es lo que voy a intentar explicarte en este vídeo, ya que, vuelvo a repetir, no voy a entrar en detalle de si Palantir es una burbuja o no lo es, pero desde luego, si esto que voy a explicar en este vídeo lo comprendes, que espero que lo comprendas, vas a ver el potencial de Palantir y por qué puede suponer una revolución en el mundo del dato. En el mundo del dato hemos tenido distintas revoluciones. Empezamos con tener el típico Data Warehouse, donde las necesidades eran simplemente separar la base de datos operativa que utilizaban las distintas aplicaciones de la compañía con una base de datos analítica, donde podamos ejecutar queries, pero simplemente para sacar analítica, insights de nuestros activos de la compañía. El Data Warehouse era algo muy limitado, ya que simplemente teníamos datos con un esquema, con una estructura muy rígida y no soportaba ingesta en streaming. La mayoría era ingesta en batch por lotes y era todo pues muy limitado. Gracias a la democratización de los hiperescalares como AWS, Azure o Google, pues tuvimos una revolución en el mundo del dato, ya que por fin pudimos separar el almacenamiento del cómputo gracias a los conocidos Data Lake. Con los Data Lake podíamos procesar todo tipo de datos, ya no hace falta que sea estructurado, sino que podía ser no estructurados o semiestructurados, JSON, archivos CSV o incluso imágenes, vídeo, cualquier tipo de media.
Esto suponía una revolución pues muy grande, y además de que podíamos utilizar cualquier lenguaje, cualquier cómputo para procesar esos datos. Ya no estaba ligado a una única tecnología de base de datos, por así decirlo. Pero claro, rápidamente los data lakes se convirtieron en pantanos de datos, ya que teníamos un montón de archivos en un repositorio, no éramos capaces de gobernar esos archivos. Y de ahí surgía el término, como he dicho anteriormente, de pantano de datos. También algo muy importante es que no teníamos transacciones ACID, lo que hacía que muchas tablas estaban en un estado inconsistente, la ingesta en streaming sin estas transacciones ACID, y también para el procesamiento por lote, que requería de una gran ventana de mantenimiento. En definitiva, el Data Lake era una solución muy buena, que tenía muy buena pinta, pero que requería de algo más, un avance, un pequeño paso más en la tecnología para que ese lago de datos no se convirtiera en un pantano de datos. Y así fue como surgió Data Lakehouse, presentado principalmente por Databricks, donde conseguía solucionar el problema de los pantanos de datos añadiendo una capa de gobernanza sobre los Data Lake. Aquí surgieron tecnologías pues muy conocidas y que hoy en día son estándares, como por ejemplo Delta Lake, o la open source sería Iceberg. Esa tecnología lo que hacían era añadir justo lo que faltaba, la capa de transaccionalidad, transacciones principalmente ACID. Es decir, teníamos todas las características, todas las ventajas que nos ofrecía un Data Warehouse, pero utilizando Data Lake. Era como unir lo mejor de los dos mundos, lo que abría las puertas a muchísimas posibilidades. Hoy en día el estándar en el mundo del dato es pues tener un Data Lakehouse en cualquiera de los hiperescalares, como por ejemplo AWS, e ir adoptando la típica arquitectura de medallón, donde tenemos tres zonas: Raw, Silver y Gold. Todo esto que estoy comentando es muy a alto nivel. Evidentemente hay muchas más características de estos Data Lake, de estos Data Lakehouse, pero no es el objetivo de este vídeo. El objetivo de este vídeo es explicarte qué es Palantir y cómo se diferencia de sus principales competidores. Como iba diciendo, hoy en día se implementa esta arquitectura de Raw, Silver y Gold. Esto es un estándar hoy en día y no hay duda de que es muy útil. Pero los casos de usos finales siempre son los mismos: insight, reporte de datos, en resumen, entender qué está pasando en nuestro negocio. Evidentemente también hay muchos más casos de uso, como entrenar modelos de Machine Learning, etc. Pero siempre se quedaba ahí. La parte analítica era la explotación del dato y entender qué es lo que está pasando en nuestro negocio, y a unas muy malas entrenar algoritmos como por ejemplo detección de anomalías. ¿Qué es lo que ofrece Palantir en este punto? Palantir va un paso más allá. No solo se va a quedar en, oye, ¿qué son estos datos? Y en entender los datos, en entrenar los distintos algoritmos, sino que va a conectar el mundo analítico con la parte operativa. Y es que esto es algo muy importante, porque desde el principio en el mundo del dato siempre hemos estado centrados en separar todo lo posible lo analítico de lo operacional. Es decir, utilizamos la analítica para entender lo operacional. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, las bases de datos operacionales no queríamos sobrecargarlas con todas las cargas que supone la parte analítica. Pero claro, perdemos una cualidad muy importante, y es tomar decisiones y por lo tanto acciones directamente en nuestra compañía a partir de los datos. Es decir, por ejemplo, si vemos que en una cadena de suministro necesitamos reasignar la producción de cierto producto, ya que hay cualquier tipo de crisis o cualquier situación externa, pues en nuestros datos vamos a ver qué es lo que está pasando, siempre del presente al pasado, pero no vamos a poder tomar decisiones inmediatas de, oye, modifica esta cadena de suministro para que en lugar de que se produzcan, pues me lo invento, 10 piezas al día, se produzcan 5. Es decir, va a permitir que usuarios de alto nivel que no necesariamente saben de código puedan tomar acciones inmediatas sobre los datos, conectando la parte analítica de la operacional. Dicho de otro modo, los datos resultantes van a ser devueltos, van a ser escritos en los sistemas operacionales, ya sea SAP, cualquier CRM o cualquier base de datos operativa. Como vemos, esto supone un cambio en el paradigma del mundo del dato realmente importante, ya que ya no solo nos vamos a quedar en hacer analítica, sino que vamos a centrarnos en lo más importante, que es, oye, hemos entendido qué ha pasado en el pasado, pero además vamos a poder tomar decisiones sobre nuestros datos en tiempo real. Y es aquí donde Palantir no tiene competidor con Databricks o Snowflake. Sí es cierto que Databricks y Snowflake están implementando en sus últimas versiones ciertos mecanismos, ciertos sistemas para poder implementar esta funcionalidad de Palantir, como por ejemplo Databricks Apps, que te permiten desplegar una aplicación para poder conectar el mundo analítico con el operacional.
Pero sin duda Palantir aquí sí es el rey del juego y verdaderamente, como se define, es un sistema operativo para tu compañía. Palantir plantea que cualquier aplicación que vayas a construir a futuro, ya sea móvil, web o lo que sea, se construya sobre Palantir. De esa forma se va a poder aprovechar de lo que ellos llaman la ontología. Y aquí es donde vamos a uno de los corazones centrales de Palantir, que es la ontología. La ontología es el corazón de Palantir y es una capa semántica entre los datos y finalmente su consumo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, anteriormente en el mundo analítico siempre modelábamos los datos con, por ejemplo, formato estrella, star scheme. Aquí Palantir resume y simplifica todo muchísimo. Con la ontología no tenemos que pensar en tablas, tenemos que pensar en objetos de negocio. Por ejemplo, si te dedicas a fabricar aviones, tu producto va a ser un avión. La ontología va a permitir crear gemelos digitales. Es decir, siguiendo con el ejemplo de antes de los aviones, vamos a ver todo el estado actual del avión a través de la sensórica o de cualquier otro tipo de características, pero siempre vamos a tener el gemelo digital del avión en nuestra ontología. Pensamos en objetos y pensamos en sus relaciones, y además de sus relaciones pensamos en acciones. Siguiendo con el ejemplo de los aviones, tenemos el objeto avión, tenemos otro objeto que es la operadora o la aerolínea, y básicamente ellos dos tendrán una relación. Como vemos, simplifica muchísimo la manera de ver los datos y es muy útil tanto para los analistas como para la parte de usuarios funcionales, porque entienden perfectamente cuáles son los productos de su compañía, y es aquí donde Palantir quiere jugar. Palantir no quiere complicar las cosas. Palantir lo que quiere es que verdaderamente la herramienta te sea útil para tu compañía y puedas sacar el valor que te aporta tener esta ontología de los datos. Además, el objeto avión no solo tendrá relaciones, sino que tendrá acciones. Por ejemplo, reasignar. Si vemos que por cualquier motivo externo tenemos que reasignar por cualquier problema de pista, tendrá este tipo de acciones, permitirán escribir el dato de nuevo a tus sistemas operativos. Los casos de éxito de Palantir en la actualidad pues son bastantes. Uno de los más conocidos es el proyecto de Airbus. De hecho, Palantir ayudó muchísimo a Airbus durante el periodo del COVID, ya que durante el periodo del COVID Airbus tuvo que modificar muchas de sus cadenas de suministro, ya que la demanda de aviones cayó drásticamente. Aquí fue donde gracias a Palantir pudieron construir un sistema donde los operarios podían interactuar directamente con los datos, reasignar aviones y modificar cadenas de suministro. Todo en tiempo real. Incluso podían hacer simulaciones de qué pasaría si se aumenta o se modifica X cadena de suministro. Por ejemplo, si tenemos una pizzería con 3 locales y queremos hacer la simulación de qué pasa si cerramos uno de los locales, cómo afecta esto a los ingresos de la compañía. Otro de los casos de éxito de Palantir fue con BP Shell. BP Shell con Palantir crearon una aplicación interactiva donde los operadores de plantas ven alertas de sensores IoT y donde pueden reasignar órdenes, crear órdenes o ajustar toda la producción. Todo ello en una misma interfaz y aprovechándose de la ontología. No solo servía para la parte operativa, sino también para la parte analítica. En resumen, Palantir ha tenido muchos casos de éxitos con grandes compañías como hemos visto con Airbus y con BP Shell. Y Palantir creo, y esta es opinión mía, que viene para quedarse. En los próximos vídeos profundizaremos muchísimo más en Palantir, pero es interesante que veamos en este vídeo cuáles son los componentes principales de Palantir. Palantir ofrece 3 componentes: el componente Foundry, el componente Hive y el componente Apollo. En Foundry es donde vamos a trabajar principalmente, donde vamos a tener la ontología, las pipelines, ETL, LT, donde vamos a construir aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hive es de las últimas novedades de Palantir y básicamente utiliza la IA generativa sobre esta ontología para construir distintas aplicaciones y, en resumen, gracias a la IA generativa, abrir nuevas posibilidades. Y por último tenemos Apollo. Apollo es lo que da vida a todo Palantir, ya que es la infraestructura que da soporte tanto a Foundry como a Hive. Si queréis saber más sobre Apollo, en la documentación tenéis detalles técnicos y cómo han implementado de forma muy curiosa una metodología propia o un framework propio de Kubernetes que han llamado Palantir Rubix. Palantir ofrece 6 certificaciones, que son las que veis en pantalla, y en este canal nos centraremos principalmente en la certificación de Data Engineer.
Esto no significa que nos centremos exclusivamente en esta, vamos a ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero sí es cierto que es una de las certificaciones fundamentales si quieres ser profesional de Palantir. Por último, comentarte que Palantir ofrece un free tier para developer donde podrás tener acceso completo a la plataforma. Básicamente podrás practicar, crear ejemplos, crear pipeline de datos y básicamente es el free tier que utilizaremos durante todos los vídeos de Palantir. Así que te animo, por favor, a que te crees una cuenta para poder seguir estos tutoriales y poder practicar por tu cuenta. Es una plataforma gratuita, no tiene límite de tiempo, a diferencia de otras, como por ejemplo AWS. Y lo que sí tienes que saber es que está capada de por sí. Es decir, no podrás levantar la computación más pesada o más costosa, no podrás levantar máquinas con tarjetas gráficas, pero la que te ofrece es más que de sobra para empezar a ser un experto en Palantir. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, es el primero del canal, el primero de muchos, y por favor, si te ha resultado útil, te agradecería que te unas a la comunidad, ya que el objetivo de esta comunidad es ir compartiendo conocimiento entre todos y no ser solo pues yo aquí dando una chapa monumental. Espero que te haya gustado Palantir y que lejos de esos misterios que rodean a Palantir con una alta confidencialidad te quede claro qué es Palantir y sobre todo cómo tú, como persona normal y corriente, al igual que soy yo, puedes utilizarlo en tu día a día. En los próximos vídeos veremos y empezaremos a tocar Palantir de forma mucho más práctica, haremos ejercicios de ejemplo, explicaremos cómo hacer una simple transformación de los datos, empezaremos a ver la maravillosa ontología y en definitiva empezaremos a tocar Palantir en profundidad. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a like y te espero en los próximos vídeos.